Buenas tardes, mi nombre es Carolizet Blanco y en esta oportunidad les voy a hablar de la distribución normal. Esta es una distribución continua que normalmente toma valores decimales y en la distribución normal podemos hablar de el peso de una población, de la altura de una población, del peso de un producto. Aquí tenemos un ejemplo como para entender a qué se refiere la distribución normal o su forma de calcular cuando hablamos de probabilidad. Entonces tenemos la altura de una población y decimos que su media es de 1,60 centímetros y la desviación estándar o típica, como se le conoce, corresponde a 10 centímetros. Entonces, normalmente contamos con seis desviaciones estándar, tres a la derecha, tres a la izquierda respecto a la media. En este caso tenemos la media de 1,60 centímetros. A su derecha 1,70 centímetros, 1,80 centímetros y 1,90 centímetros. Y a su izquierda 1,50 centímetros, 1,40 centímetros y 1,30 centímetros. Las líneas significa como la frecuencia, que quiere decir como el número de personas que tienen como esta altura. En este caso vemos que la media es la que más frecuencia tiene. Por eso su línea es la más grande, ya 1,70, 1,80, 1,90, ya va disminuyendo, es como la tendencia, y asimismo en la parte izquierda 1,50, 1,40, 1,30 va disminuyendo esa tendencia, es decir, su frecuencia, que quiere decir que dentro de esa población no es más difícil que haya una persona con una estatura de 1,90 centímetros y 1,30 centímetros. La que más predomina es 1,60 centímetros, en este caso hablamos de la media. Esta variable está entre 1,30 centímetros y 1,90 centímetros. Vemos que toma forma de campana y toda esta área que está debajo de como esa línea que nos permite evidenciar como la forma de campana, que sería esta línea, nos dice que vale 1, es decir, que se interpreta como el 100% de todos los casos, es decir, el área dentro de esta campana vale 1. Para la distribución normal, para poder hallar la probabilidad, usamos la siguiente fórmula, que es z igual x, que viene haciendo en este caso como la variable, en este caso la altura de la población, mu, que es la media, sobre sigma. Y para calcular el área bajo la curva usamos normalmente la tabla Z. Para el ejercicio número 5, por acá, nos decían pues el tipo de variable es continua y es distribución normal, y nos hablaban de en segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223 con una desviación estándar de 23,4 puntos. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? Entonces el X viene a ser el promedio de los resultados, N o mu, mu viene haciendo el promedio y sigma viene haciendo la desviación típica o estándar. Entonces reemplazamos los datos, que sería entonces 205 menos 223 sobre 23,04, eso nos daría como resultado menos 0,0769, que aproximado sería menos 0,77, y ahí nos dirigimos a la tabla Z. Y en la tabla Z entonces verticalmente ubicamos el menos 0,07 y horizontalmente en este caso el 7, y aquí nos da como resultado 22,06, que traducido a porcentaje sería 22,06, que esa sería la probabilidad de que haya un puntaje máximo de 205 puntos. La pregunta número B nos preguntan cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba. Reemplazamos así mismo los datos en la fórmula x menos mu sobre sigma, en este caso nos da 0,726. En la tabla Z nos ubicamos y hallamos el valor 76,73. Con ese valor, con esas condiciones 0,7,03, entonces nos da 76,73.
En este caso, como nos están diciendo que al menos un resultado em, sea de 240, en este caso, en comparación del ejercicio anterior, tiene una particularidad, y es que si se le resta a ese 0,726, le vamos a restar, bueno, ese 1 se le resta y nos queda 23,27, que sería la probabilidad. Y en la pregunta número 3 nos indican qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una puntuación superior a 200, pero inferior a 230 puntos en la prueba. En este caso tenemos las condiciones, 200, o sea que ese promedio estuviese entre 200 y 230. Reemplazamos así mismo pues los datos, pero la particularidad es que es para poder hallar la probabilidad, tenemos que ubicarnos en Z, en las dos promedios que nos están dando, entre 200 y 230. Para 200, después de reemplazar la fórmula, obtuvimos un resultado de menos 0,98, y para 230, 0,30. Aquí los ubicamos los dos. En la tabla Z, por su parte, Z1 nos dio 16,1635, y Z2 0,61,79. Ubicándolo en la tabla Z y ya siendo como para hallar la probabilidad, toca hacer una operación que es como la resta de Z1 Z2, como lo vemos aquí en pantalla, y el resultado es 45,44%, que esa sería como la probabilidad que en promedio haya un resultado entre 200 y 230 en la prueba. Hola, buen día, espero se encuentren bien. Me presento, mi nombre es Irley Sánchez y voy a continuar con el punto número 3. El caso es puesto por la universidad, y aquí están las preguntas. Pues primero empiezo a separar los datos, empiezo a mirar qué es lo que nos está pidiendo como tal el problema para empezar a desarrollar punto por punto. Aquí pues está las preguntas que se tenían y las respectivas respuestas de cada una. Luego tenemos por aquí el factor, cómo calcular el coeficiente biominal. Esta es la pregunta. Calcular pues las probabilidades del éxito, probabilidad del éxito, probabilidad del fracaso elevado, que pues es una posibilidad que se tiene que tener en cuenta y que nos pedía como tal el ejercicio. Aquí apliqué la fórmula biominal, tal cual como nos lo pedía el ejercicio. La respuesta como tal pues nos dio aproximadamente 0.2322, o pues en este caso sería convertirle en 23.22%. Después seguimos con otro que es calcule la probabilidad de que el máximo pues 6 estudiantes aprueben las asignaturas utilizando la distribución nominal que aplicamos pues anteriormente. Aquí calculé pues la probabilidad de que pues un máximo de 6 estudiantes aprueben todas las materias. Entonces en este caso yo puse, separé como tal cada uno de los rubros que se presentan para tener como la información clara, pues la probabilidad solicitada, la probabilidad pues del fracaso, que es importante, probabilidad del éxito y el número total de estudiantes como tal. Aquí pues ya realicé lo que fueron las fórmulas del máximo pues los 6 estudiantes. Aquí tenemos la fórmula, aquí la fórmula biominal para cada término y en general. Después tenemos la suma de las probabilidades que había y nos da una respuesta de que la probabilidad de que un máximo de 6 estudiantes apruebe todas las asignaturas es aproximadamente de 0.0544, o en este caso 5.44%. Este ya es otro ejercicio. Entonces dice: la calcule la probabilidad de que menos de 9 estudiantes aprueben todas las asignaturas. Entonces la actividad probabilidad de que menos de 9 estudiantes aprueben todas las asignaturas es equivalente a calcular la probabilidad de que X sea menor
o igual a 8. Entonces aquí pues dado la circunstancia pues separo como tal los datos y comienzo a realizar una fórmula más eficiente pues para calcular esto usando el complemento. Entonces la probabilidad total es 1, entonces pues por lo tanto empiezo a realizar todo, número de ensayos, probabilidad del éxito, probabilidad del fracaso y la fórmula como tal. Seguimos, bueno, aquí está, luego usé también el complemento para encontrar la probabilidad que menos de 9 estudiantes pues aprueben. Entonces, en conclusión, la respuesta, la probabilidad de que menos de 9 estudiantes aprueben todas las asignaturas es aproximadamente 0.2997 o el 29.97%. También tenemos esta pregunta que dice qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño muy alto. Entonces el cálculo del puntaje, en este caso percentil 90, bueno, en este caso pues conocemos la probabilidad, el 10% y superior y el 90% inferior. Entonces aquí explico, necesitamos encontrar el puntaje, hacemos pues el proceso inverso en este caso al de los ejercicios pues anteriores. En este caso pues separo mis datos, media, desviación estándar, probabilidad de área, izquierda, en este caso 0.90, porque buscamos el puntaje que deja el 90% de los estudiantes pues por debajo, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces tenemos el paso 1, encontrar el puntaje Z, pues inverso. Entonces busquen la tabla de disfunción nominal, estándar, el valor Z, pues que se acumula un área de 0.9000 a su izquierda. El valor más cercano de la tabla Z es para una área de 0.8997, pues en este valor corresponde a una Z y que nos da igual a 1.28. Me explico, esto significa que el punto del corte para el 10% es superior, está a 1.28, desviación estándar por encima pues de la media. Tenemos el paso 2, aquí realicé el cálculo X, entonces despejé el puntaje X de la fórmula Z. Aquí está la fórmula. Despejamos X de esta fórmula, aquí está el paso que realicé, 1, 2 y 3. En conclusión, pues siendo los puntajes números enteros, un estudiante necesita obtener 253 puntos o más para estar en el 10% pues superior y ser clasificado como un desempeño muy alto. Muchas gracias por la atención prestada.